Hola a todos, Dios te bendiga grandemente en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir contigo algo que leía esta mañana en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 del libro de Nehemías dice que ya habían reconstruido los muros y se dispusieron el gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras a leer el libro de la ley, a leer el rollo. Hasta ese momento lo único que se conocía eran los primeros 5 libros de la palabra de Dios que los había escrito Moisés, que se denominan el Pentateuco. Y ellos empiezan a leer la ley de Moisés y dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 8, dice que salieron tan contentos a comer y a beber, dice que el pueblo salió tan contento a comer y a beber porque habían entendido la palabra que se les había explicado, es decir, se llenaron de tanto gozo en su corazón al poder entender la palabra de Dios, dice que salieron con alegría a comer y a beber. Y eso me llevó también a un versículo que lo encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, cuando Dios llama a Ezequiel y dice que le dio a comer un rollo y él se lo come y le fue dulce como la miel, es decir, le fue grato, fue agradable a su paladar. Y yo puedo encontrar que eso es la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros podemos lograr entender la palabra de Dios, se vuelve un manjar para nuestra vida. Pero es el Espíritu Santo el que nos revela y nos hace entender la palabra de Dios. Y es un manjar, es un libro, si se puede decir, mágico, maravilloso, en el cual nos podemos sumergir, pero a través del Espíritu. Cuando el Espíritu nos revela la palabra de Dios a nuestra vida y no solamente la podemos aplicar, sino que la podemos comprender, se nos desmenuza, se nos abre el entendimiento a través de un versículo. Es un mundo maravilloso, es una puerta gigante por la cual nosotros podemos acceder. Pero es solamente el Espíritu Santo el que nos da esa revelación. Jesús dice la palabra que cuando resucitó iba camino de Maús, les abrió el entendimiento a dos de sus discípulos. Incluso después que estaba reunido con ellos, dice que les abrió el entendimiento para poder entender las escrituras. Y Pablo lo dice en el libro de Romanos, dice que ese velo de la religiosidad se nos es quitado a través del Espíritu Santo para poder entender el manjar que hay en la palabra de Dios. Y hoy quería compartir contigo esta experiencia de que no solamente lo pudieron vivir aquellas personas, sino que lo podemos vivir nosotros a través de pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos regale ese manjar espectacular que podemos encontrar en cada versículo, en cada línea, en cada capítulo de la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos ese manjar en nuestra vida, wow, Señor, no hay mayor sensación de felicidad que poder entender lo que nos quiere hablar Dios a través de su palabra. Y hoy quería invitarte a que clamemos, a que le pidamos al Espíritu Santo que cuando leamos la palabra de Dios nos regale esa revelación, nos dé ese manjar, eso que está escrito ahí, que muchas veces está velado a nuestros ojos, pero que solamente a través del Espíritu podemos entender. Espero que este mensaje del día de hoy te ayude, te contribuya y nos regale una llave para poder entender y comprender la palabra de Dios y que eso traiga felicidad y gozo a nuestra vida. Dios te bendiga grandemente en este día.